pero estamos aquí en casa de nuestro Padre. Hoy vamos a estar hablando de un tema y se llama la decadencia espiritual. Vamos a ver las causas de la decadencia espiritual y vamos a ver las consecuencias y vamos a ver también qué podemos hacer para no caer en la decadencia espiritual. Amén. Vamos a ir a Hebreos 3:12. Vamos a estarlo leyendo hasta el 15. ¿Lo tienen? Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. Yo quiero decir, antes de seguir leyendo, que exhortados quiere decir animados, consolados. No es que te esté regañando, sino exhortados es animados. Unos a otros, exhortados los unos a los otros cada día, y entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oramos. Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Padre, hoy presentamos delante de ti, Señor, tu palabra. Presentamos nuestro corazón, Señor. Presentamos, Señor, nuestras debilidades delante de ti, Señor. Padre, presentamos, Señor, nuestro corazón como una tierra fértil, Señor. Yo propongo en mi corazón ser tierra fértil para que tu palabra que caiga, Señor, pueda germinar y dé fruto, Señor. Te pido que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea una palabra, Señor, que haga efecto en el corazón del oyente, de los hermanos, Señor. Padre, háblanos. Hablas tanto al predicador como a los que están escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, entender tu palabra y asirnos de ella y amarte cada día más, Señor. Padre, no permite, Señor, que haya en nosotros, como dice tu palabra, un corazón malo, con deseo de apartarnos de ti, Señor. Sino que haya, Señor, en nosotros un corazón que busque siempre tu gloria, que busque siempre, Señor, crecer espiritual, Señor. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Uno de los problemas más preocupantes de la vida cristiana, tanto de los predicadores, de los maestros o de los líderes que están enfrente de una iglesia, el problema es la decadencia espiritual. Porque en los años que yo tengo de cristiano, yo he visto a mucha gente que ha empezado con fervor, pero que no ha terminado bien. Mucha gente que ha estado en la cúspide, pero que ahora está tirado en el suelo. Y es porque no se han cuidado y se han metido en cosas que no se tienen que meter, en cosas que un cristiano se tiene que cuidar. La decadencia espiritual quiere decir que esta persona que un día creyó, que un día vino con fervor, un día adoraba, un día servía, un día venía a todos los cultos, un día estaba atento, pero que poco a poco fue menguando. Ahora queremos ver y escudriñar nuestro corazón, a ver si en nuestro corazón no haya una decadencia espiritual.
y que nosotros podamos escudriñarnos, que nosotros podamos probarnos. Si nosotros hemos crecido desde que aceptamos al Señor Jesucristo, o vamos menguando. Porque la palabra dice que nosotros debemos de ir de gloria en gloria. Cuando un niño nace, ese niño no se queda de la misma estatura, de la misma edad, sino que ese niño va creciendo poco a poquito. Ahora, si el niño mira los padres, mira el doctor que no está creciendo, ¿qué hay? Hay un problema. Ahí hay un problema, entonces hay que examinar a este niño, a otro niño, a examinar a este niño, a ver si tiene un problema, si no tiene un virus que le está calcomiendo sus células y no lo está dejando crecer. Así que la decadencia espiritual es como un virus que entra al cuerpo de una persona y que un virus mortal y que poco a poco te va destruyendo hasta llevarte a la muerte. Que si no se trata, entonces te lleva a la ruina. Por eso el autor de Hebreos viene con una advertencia a los creyentes hebreos que habían creído, valga la redundancia, que habían creído, y él les pide que así como ellos creyeron con ese fervor, sigan así firmes. Y eso es uno de los deseos de un pastor, de un líder, de un predicador, que las personas que acepten al Señor vengan con ese fervor, pero que permanezcan así. Pero tristemente, por mi experiencia, hemos mirado cómo mucha gente ha caído. Y yo no le digo, hermano, de que se cambió de iglesia, porque en la iglesia que estaba no se sentía bien, sino que porque usted puede cambiarse de iglesia, irse a una iglesia donde se predica mejor la palabra de Dios, donde son más bíblicos. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando uno empieza a tener esa enfermedad, no es que uno se aleje de la iglesia, uno se está alejando de Dios. Y la evidencia es que ya no somos constantes en congregarnos. Y ahí va empezando la decadencia espiritual a obrar. Entonces ellos le dicen, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El corazón incrédulo es un corazón malo. El corazón incrédulo es un corazón malo porque el corazón incrédulo no cree en las promesas de Dios. Que no haya en nosotros. Qué bonito fuéramos que en este lugar solo hubiéramos corazones buenos. No hubiera problema. No hubiera envidia. No hubiera desprecios. No hubiera indiferencia. Entonces esta es la advertencia. Antes bien, dice, exhortaos, animados unos a otros, animados a qué? A seguir, hermano, a seguir peleando la batalla, a seguir luchando, a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque más adelante dice, recuerda que el viernes pasado estuve hablando que Él no se olvida de nuestra obra que hicimos en el principio. Entonces yo quiero poner dos personajes de la vida cristiana o dos personajes de la historia del Antiguo Testamento, cómo estos hombres estuvieron en lo alto y se descuidaron y poco a poco cayeron. Entonces, en su momento más alto, vamos a ver tres posiciones. Su momento más alto, cuando comenzó la decadencia y cómo terminó la historia. Y vamos a comenzar con Saúl. Ustedes saben quién es Saúl, ¿va? Saúl es el rey que pidieron
los hebreos, los judíos pidieron un rey y dijeron a Samuel: Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos no le sirven a Dios, queremos un rey como las otras naciones. Samuel se puso triste y consultó con Dios, y Dios le dijo: unge a Saúl. Ellos no te han despreciado a ti, sino que me han despreciado a mí. Unge a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl se convirtió en rey ungido por Samuel. Y quiero que me acompañen a 1 de Samuel 10. Primera de Samuel está antes de segunda de Samuel. Dice el 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó, y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy pues que te hayas apartado hoy después de que te hayas apartado de mí, dice Samuel, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa. Los que dirán: las asnas que había sido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces vamos al 6, dice el 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto quiere decir que cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre Saúl, Dios le iba a dar un nuevo corazón, porque es lo que hace el Espíritu, no solo con Saúl ni con David, sino hace con todo creyente que cree en el Evangelio. Una nueva criatura, es un nuevo corazón. Y le dice: serás un nuevo hombre, queriendo decir, te dará un nuevo corazón. Dice el 9, vamos al 9. Y aconteció luego que al volver él a la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Mire, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Este es Saúl. Vamos al 24. Ahí, 10:24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Ahí estaba Saúl en la cúspide. Era el más grande de Israel, el que gobernaba al pueblo escogido de Dios. Dios escogió a Saúl y le dio un reino. A nosotros Dios nos ha escogido y nos ha dado un reino. Nosotros estamos en el reino. Dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos en la luz, estamos en el reino de la luz de Cristo. Queremos, porque yo quiero también aprender de esta historia, de esta enseñanza, para no caer en el error que cayeron ellos. Porque tontos seríamos nosotros si oímos un consejo y lo desechamos. Más cuando es la palabra de Dios. Más cuando es la palabra de Dios. Cuando cayó la decadencia
de Saúl. Porque hay un dicho que dice, todo lo que sube va a caer. Pero bíblicamente no es así. Porque nosotros vamos de gloria en gloria, no deberíamos caer. No deberíamos caer, sino deberíamos ir más alcanzando la imagen de Jesucristo. Porque dice 2 Corintios 2:14, dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de vosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, Dios nos ayuda a ir creciendo a nosotros. Él nos ayuda a ir creciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la decadencia espiritual? Porque nosotros tenemos reglas, tenemos normas. ¿En qué? Que nosotros tenemos que leer la palabra, no leer la palabra, sino que obedecer la palabra. La Biblia nos manda a nosotros a qué, hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Es que Dios le dio una orden. Dios le dijo, ve, y aquel pueblo que nos hizo guerra cuando veníamos en el desierto, recuerda cuando Israel venía en el desierto, venían ancianos, venían niños. Y Amalek le hizo guerra en el desierto. Otras etnias o otras tribus lo que hacían es que dejaban pasar a Israel. Amalek no, Amalek quería desaparecer a Israel y Dios no le gustó. Ya cuando Israel tenía un rey, le dijo a Saúl, vas y exterminas con todo Amalek. Pero ¿qué hizo Saúl? No obedeció. Y le dijo, quema todo, no te lleves nada. ¿Qué hizo Saúl? Se llevó el mejor tesoro, se llevó el ganado y se llevó al rey para Israel. Desobedeció. Entonces, la desobediencia, ahí cuando nosotros desobedecemos empieza la decadencia espiritual. Por ahí empieza, por desobedecer la palabra de Dios. Ahí empezamos a decaer. Porque a veces pensamos nosotros que nosotros tenemos más razón que Dios. Porque a veces queremos orar, hágase mi voluntad y no la tuya. Entonces la decadencia espiritual, en el caso de Saúl, ocurrió cuando él quiso hacer su voluntad y no la voluntad. De ahí empieza nuestro error. Querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ahí empezamos a caer. Si Dios dice en su palabra, soportaos unos a otros, no, al hermano yo no lo soporto. No importa lo que diga Dios, pero el hermano me cae mal y no lo soporto. Entonces ya estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Dios dice, no dejando de congregarlo como algunos tienen por costumbre, y me congrego solo cuando me da la gana. Entonces ahí empieza la decadencia espiritual. Entonces, obedezco yo, pero obedezco a medias, lo que me conviene. Y hoy allá en el trabajo agarré un tubo que tiene como un martillo así, y le hice que le estaba pegando a otro tubo que está enterrado. Y lo mandé a los muchachos y me hicieron un meme ahí. Y yo le dije, así lo voy a agarrar hoy. Dije, la palabra es como martillo. La palabra es como martillo. Entonces ahí empieza la decadencia espiritual. Y yo te sirvo,
pero no como la Biblia manda que yo te sirva. Te sirvo a mi manera. A mi manera. Cuando quiero, lo hago, y cuando no quiero, no lo hago. Entonces ahí empieza la decadencia, ahí empezó la decadencia de Saúl. Vamos a primera 15 ahí adelantito. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, después de que desobedeció Saúl. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Después hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso es lo que le mandó Dios. Saúl dijo: no, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Pero antes de eso, de ir a Amalek, ¿qué hizo Saúl? Que hizo un sacrificio a Dios, que solo lo podía hacer Samuel, porque era sacerdote. Era profeta, pero era sacerdote, y solo lo podía hacer. Un rey no podía hacer los sacrificios ni entrar al templo, al lugar santísimo. Era únicamente un sumo sacerdote escogido por Dios. El único que es rey, sumo sacerdote, es Jesucristo. A partir de ese mismo momento de que Saúl desobedeció a Dios, empezó la decadencia y el proceso de Saúl. Aunque Saúl, después de eso, tardó mucho tiempo. Después que ungieron a David como rey, pasaron 18 años para que David tomara el lugar de Saúl. Entonces Saúl todavía gobernó mucho tiempo así, pero poco a poco fue decayendo. ¿Hasta dónde llegó Saúl? Imagínense que usted confiese a Jesús como su Salvador, y que usted tenga un problema, usted le ore a Dios y Dios no le contesta, y usted, después que Dios no le contesta, va donde un brujo. Porque eso es lo que hizo Saúl. Mire hasta dónde llegó. Recuerden que Saúl estaba cuando empezó lleno del Espíritu Santo y con un corazón nuevo. Y llegó la decadencia. Fue donde un brujo, a dioses falsos, y en lo último le quitó la vida a él. Hasta ahí llegó. Por una sola razón: por no obedecer a Dios. Porque vamos a llegar a más adelante. Entonces, por una desobediencia, perdió el reino. Saúl. Aquí miramos que la desobediencia es uno de los principales principios de la decadencia espiritual. La desobediencia es la evidencia de un corazón incrédulo. La desobediencia es la evidencia de un corazón incrédulo. Como dice Hebreo, no hay en vosotros un corazón malo de incredulidad. Dios nos libre, ¿verdad? Aunque la salvación es segura para el cristiano verdadero,
eso no lo libra de caer. Eso no lo libra de las consecuencias de nuestro descuido principal. En Filipenses 2:8 creo que dice, o 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que nosotros no tenemos que dormirnos. Nosotros tenemos que estar atentos espiritual, porque el día que nosotros nos durmamos, nos lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ese es San Leo. Se lo lleva la corriente. Entonces ahí tenemos el ejemplo de uno y ahora vamos al ejemplo de otro. Sansón. Segundo es Sansón. Sansón es el tipo o el ejemplo del joven que tiene un llamado, del joven que Dios lo llama desde la juventud, lo aparta, pero él quiere experimentar las cosas del mundo. Sansón fue prometido a su madre por un ángel. Nació nazareo, que no podía cortarse el pelo y no podía tomar alcohol, no podía tocar muerto, porque era un escogido de Dios para una obra especial. En su momento Sansón era un hombre que lo tenía todo. Tenía la fuerza, lo mismo que Saúl tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre él, y cuando peleaba contra los filisteos, dice, con una quijada mató a miles de filisteos. Entonces él estuvo en la cúspide porque Dios lo llamó y lo puso ahí, pero él miró el mundo, él miró lo exterior, él miró más allá del reino de Israel. Él miró allá en los filisteos una muchacha bonita, y no es Dalila, es la primera. Miró una muchacha bonita. En Jueces 13:24, hemos estado Jueces, ahí atrásito. Jueces es vecino con Ruth. Y la mujer dio a luz, hablando de la mamá de Sansón, un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, campamento de Dan, entre Zorá y Estaol. Entonces ahí está Sansón elegido por Dios, puesto para ser juez de Israel, para poder libertar. Era un salvador, era un libertador Sansón. Para eso fue creado, para eso Dios lo dio a Israel, para que él peleara por su pueblo. Y peleó y ganó glorias. Pero ¿qué pasó? Miren, ahí mismo, ahí adelantito en el 14 dice, y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahí está el problema, ahí empezó. ¿Qué pasó? Es que cuando Dios sacó del desierto de Egipto, a Israel le dijo que no se casara con extranjeros. Esa es una cosa que le dijo: no te casarás con extranjeros, porque el día que te cases con las extranjeras, estas extranjeras van a cambiar tu corazón y irás tras los ídolos, como le pasó a Salomón. Salomón se casó con extranjeras y ¿qué pasó? Se desvió y hizo hasta altares a otros dioses. Estuvo en la gloria Sansón, pero empezó la decadencia. ¿Cuándo empezó la decadencia? Cuando empezó igual a Saúl a desobedecer a Dios.
a gustarle lo que a Dios no le gusta, a mirar el mundo, a mirar las cosas del mundo. Y subió y lo declaró a sus padres, el 2, y su madre diciendo, yo he visto en Tignán una mujer de las hijas de los fariseos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su madre le dijeron, no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Ahí empezó la decadencia. ¿Y qué dijo Sansón? ¿Está bien, padre? ¿Está bien, madre? Tomo tu consejo porque eso es la palabra de Dios, ¿no? Hizo un berrinche. Y Sansón descendió con su padre. Dice, ¿dónde nos quedamos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces aquí empezó la decadencia. ¿Por qué? Mire, hermano, en el mundo hay muchas cosas que nos agradan a nuestros ojos, ¿sí o no? Usted me dice, no, hermano, usted es mentiroso. Hay muchas cosas que nos agradan, pero que no nos convienen a nosotros. No nos está permitido a nosotros tomar esas cosas del mundo o hacer las cosas que otras personas hacen, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ser imitadores de Dios, como dice Efesios 4, Efesios 5, ser imitadores Dios como hijos amados. Entonces lo que aborrece Dios, tenemos que aborrecer nosotros. Lo que ama a Dios, tenemos que amar nosotros. Entonces empezó la decadencia. Su decadencia empezó cuando empezó a menospreciar su llamado. Recuerda que fue llamado a ser un salvador, un libertador. Él era nazareo, él era un escogido por Dios. Pero Sansón empezó a romper sus votos. El primer voto era que él no tenía que tocar animal muerto y tocó un león. Él no tenía que mezclarse ni agarrar mujer de otra tribu y agarró. Él no prestó atención a las debilidades. Mira, hermano, ¿sabe dónde nosotros tenemos que prestar atención en nuestras debilidades? Ahí tenemos que estar atentos nosotros. Oí la historia de un patinador, un entrenador patinador que se volvió cristiano. Y él dice que él tuvo que dejar de enseñar a patinar a la jovencita. Porque cuando él no era cristiano, era una forma fácil para tocar las niñas, las jovencitas. Y él sabía que era su debilidad y dejó de entrenar. Entonces, nosotros aquellas cosas que sabemos que cuando nosotros las miramos, se nos hace un nudito en la garganta, no vayamos ahí. Alejémonos ahí. Si viene una persona diciéndole un chisme y usted sabe que salió, usted fue criada para noticiera. No me cuentes nada, no me cuentes nada. No me cuentes nada, déjame así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar nuestra área donde nosotros somos débiles. Las demás, el que no fue borracho, que nunca tomó la bebida, ese no se puede cuidar de ahí porque él no tiene problema. Satanás, a mí no me puede tentar Satanás con el alcohol porque yo nunca fui un borracho, ni con drogas.
Gracias a Dios yo fui libre de eso. Pero hay otras cosas que no se las cuento. Dice alguien cuando, le voy a hacer un chiste, dice alguien que cuando alguien viene a contar, ¿no?, un proceso que estaba pasando, dice, solo viene a contar que está pasando un proceso, pero no dice qué es el proceso que está pasando. Uno quiere saber, dice, cuál es el proceso que está pasando, sino que solo cuenta que estaba pasando un proceso y esto, y Dios lo ayudó, y no cuenta el proceso. Entonces, sí, los deja preocupados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestras áreas débiles. Esas son las que nosotros le tenemos que tener el foco a eso. Es como un niño chiquitillo de 2, 3 años, hay que estarlo cuidando porque de repente se sale, se va a la calle y come lo que agarra. Entonces hay que tenerlo mucho cuidado. Así tenemos que cuidar nuestras áreas. Y Sansón tenía esa área. Le gustaban las chicas. Ha de haber sido guapo él, ¿va? Digo yo. Un tipo así como uno que se llama José Leodán. Entonces Sansón no prestó oído a sus debilidades, a su carácter. Recuerda que él, cuando se enojaba, tenía un carácter malo que le dio fuego a un montón de tierra y quemó un montón de tierra, de cultivos. Entonces quemó campos a los filisteos, un montón que hizo. Entonces, ¿cómo termina la historia de Sansón? Entonces, Sansón es aquel que Dios lo fue llamado para libertar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Él quedó cautivo. Porque cuando Dalila lo durmió y llegó un hombre a cortarle los mechones, después de eso dice que le quitaron los ojos. El libertador, el que vino a libertar, llegó a ser esclavo. Un hombre fuerte, como Sansón, terminó en debilidad. Hay un versículo en Romanos 12, 6, 7, dice, el que esté firme, mire que no cae. El que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos muy bocones. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es bocón? Que hablamos mucho. Cuando decimos nosotros, es muy bocona, que es que se jacta. Muchas veces nos jactamos nosotros que estamos aquí, allá, que hacemos esto. Pero hay que tener cuidado porque los tiempos cambian y los humanos cambian. El libertador terminó como esclavo. Él vino a libertar, pero terminó por esclavo, por desobedecer la palabra de Dios. El hombre que gustaba jugar y divertirse fue utilizado para hacer reír a la gente. Porque dice la Biblia que los filisteos hacían fiesta y ¿saben a quién sacaban para divertirse? A Sansón. A Sansón. Su pueblo siguió 100 años más, ¿no?, de esclavos hasta que apareció el rey David. Pero ahí llegó la decadencia de él. Vamos concluyendo, dice, ¿qué aprendemos? Porque tenemos que aprender algo de eso. Que no es como empezamos, sino como terminamos. Porque podemos empezar bien, pero terminar mal. La decadencia espiritual es un proceso. Digamos, nadie cae, pum, de un golpe. Es un proceso.
Primero, ya me cae mal la palabra de Dios. Me voy alejando. ¿Sí? Me congrego a vez en cuando. Me voy alejando. Hablo por aquí, hablo por allá. Y ya no tengo comunión con Dios, ya no oro. Ya no leo la palabra. Entonces todo eso ya son síntomas del decaimiento espiritual. Empezamos a seguir nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios muchas veces es difícil, pero Él dice que es buena, agradable y es perfecta. La voluntad. Es buena, agradable, es perfecta. Comenzamos a ver el pecado normal, como dicen por ahí. Otros lo hacen, ¿por qué no? Si todo el mundo lo hace, no es de malo que yo lo haga. Ya cuando un cristiano empieza a decir, otros lo hacen y no le pasa nada, lo hago yo. No, entonces ahí ya están problemas. Esos ya son síntomas de la decadencia espiritual. Cada pecado que cometemos nosotros los lleva a tomar decisiones erróneas. Muchas veces en vez de venir y confesarle a Dios nuestro pecado, nosotros ocultamos nuestro pecado como que Dios no supiera que fallamos. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que nosotros imaginamos. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos control y que vamos a parar. Ya, voy a probar un poquito y cuando yo quiera, paro. No. Nosotros no tenemos el control de él. Nosotros cuando el pecado nos asedia, nosotros rápidamente tenemos que venir a los pies del Señor a pedir auxilio, a pedir ayuda, Entonces, el tiempo que queríamos estar con los hermanos, el tiempo que queríamos estar adorando a Dios, el tiempo que queríamos estar escuchando la palabra, ahora lo tomamos para ver una serie, para ir de compras, para ir las mujeres para ir a ver vestidos porque no los compran, ¿va? Entonces eso ya significa que nosotros estamos decayendo. ¿Cómo vencer esa decadencia espiritual? Obedeciendo a Dios. En todo. No en partes, en todo. Si caemos en pecado, no pasemos largos días, largas semanas sin acercarnos a Dios, sino rápidamente venir a los pies del Señor, donde quiera que usted esté. Si pecó en el trabajo, caiga de rodillas en el trabajo. Si pecó en la escuela, caiga de rodillas en la escuela. Si pecó donde quiera que haya pecado, ahí caiga de rodillas, no espere venir el domingo a la iglesia. Porque el pecado endurece nuestro corazón. Eso es lo que dice Hebreos, que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad, endurecido por el pecado. Busquemos ayuda en caso que estemos bien mal. Si usted mira que va de pique, que está en el fondo, busque ayuda. Busque personas sabias para que le den un consejo y le ayuden
a cómo salir de ahí y empezar otra vez a ascender, a ascender. Y cuando miremos que estemos en esa condición, tomemos la actitud del hijo pródigo. ¿Cuál fue la del hijo pródigo? En la casa de mi padre hasta los siervos tienen comida. Y si usted viene y confiesa su pecado, dice, Él es fiel para perdonar vuestros pecados. Él está atento ahí. Pero ¿qué es lo que pide Él? Un corazón sumiso, un corazón humilde. Dios está ahí. Y dice en en Apocalipsis 3:6. Efesios es una iglesia que estuvo en la cumbre. Dios viene y le dice, conozco todo lo que haces, buenas obras, que miras a lo que, pruebas a lo que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ahí viene la solución, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Hermano, si has menguado, es decadente espiritual en tu vida, arrepiéntete y empieza a tener el mismo amor que tenías antes cuando empezaste el evangelio. Nunca es tarde, nunca es tarde. Él te está esperando con brazos abiertos. Él está ahí, Él es un Padre amoroso. Pero no huyamos, porque aún ni el pecado es excusa para no venir a Él. Porque Jesús ya trató con el pecado en la cruz del Calvario. Jesús ya trató con el pecado y como dice Pablo en Romanos 6, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo, de modo que le obedezcáis. No dejemos que el pecado reine en nuestra vida, hermano. El Señor Jesucristo nos ha hecho libres a nosotros. El Señor Jesucristo, yo no le estoy pidiendo que sea perfecto, porque nadie es perfecto. Pero sí podemos pelear porque Él nos ha dado las armas de gracia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, nos ha dado pastores, nos ha dado líderes, nos ha dado hermanos para que nos ayuden a pelear la buena batalla y estar firmes. Y que tengamos la misma firmeza o más firmes todavía desde cuando empezamos la carrera. Así que vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Entonces, haz tu propio análisis de esto que estuve hablando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si has decaído, empieza de nuevo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero ¿qué le dijo a la iglesia de Efesios? Arrepiéntete y empieza a hacer las obras que hacías. Empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a servir, empieza a adorar, empieza a amar al Señor con ese fervor de que todo lo que tú quieras hacer lo haces para la gloria de Dios y para que Dios esté complacido con el tipo de vida que tú puedas vivir. El Señor nos ayude, porque yo estoy ahí también con ustedes. Yo voy caminando juntamente con ustedes. Yo tengo mis debilidades, usted tiene sus debilidades, pero cuidémonos y busquemos la ayuda de nuestro Dios. Oramos, Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Sé, Señor, que no estoy donde debería estar, Señor.
Quizás no te sirvo, Señor, como debería servirte, Señor. Quizás no predico como debía predicar, Señor. Quizás, Señor, yo debería estar en otro nivel, pero quizás, Señor, por mi pereza. Quizás, Señor, por hacer mi voluntad, Señor, y no tomar tiempo. Cansado del camino. Señor, mira a tu pueblo, Señor. Sediento Y de empieza ti. a obrar a través de tu palabra en sus corazones, Señor. Enséñale, Señor, en dónde están. Enséñale, Señor, qué es lo que te agrada a ti, Señor. Luché como soldado. Si estás aquí, hermano, Y a veces sufrí. no dejes de luchar. Y aunque la lucha era Pídele fuerza. mi armadura Pídele fuerza, desgastado, Señor. vengo No aquí. dejes de clamar. No dejes de buscarle. No dejes de amarle. En el río de tu espíritu Te alabamos, Señor. necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, Señor, y sumérgeme. Aleluya. Te adoramos. En el río de tu espíritu. Dígalo, iglesia. Dígalo, que lo sumerja.